Hola, soy el maestro Ole. Y yo soy el maestro Jafet. Dios nos creó como seres humanos, hombres y mujeres, para hacer de este mundo un lugar lleno de su bondad y amor. Y nos ha dado recursos muy valiosos para ese fin. En esta serie de videos pensaremos en lo que significa que Dios nos dejó a cargo de Su palabra, el dinero, la creación, nuestras capacidades el tiempo y nuestro cuerpo. Cuando pensamos en superhéroes de ficción, también pensamos en sus poderes, como la capacidad de volar, una fuerza extraordinaria o poseer una gran velocidad, entre otras. Pero tú y yo no somos personajes ficticios. Sin embargo, tenemos capacidades o poderes que otros no tienen y nos fueron dados por Dios con un propósito, el propósito de servir a otros. Dios nos dejó a cargo de nuestras capacidades para servir a los demás. ¿Cuáles son tus poderes? De eso hablaremos en esta lección. Pero no solo de los poderes o capacidades, sino del propósito y función de ellas. Comencemos pensando en lo que son las capacidades. Capacidad significa que puedes hacer algo. A la capacidad también la llamamos aptitud o habilidad. Las capacidades fueron dadas por Dios para servir a los demás. Veamos 3 ejemplos en la Biblia de capacidades. Abre tu Biblia en 2 de Crónicas 2:7, donde encontramos la historia de Salomón pidiendo al rey de Tiro que le enviara un hombre con una habilidad específica. Dice: envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá, en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Según el versículo 7, ¿qué habilidad buscaba el rey Salomón? La habilidad de trabajar con las manos diferentes materiales para hacer esculturas. Alguien con destrezas artísticas. ¿Cómo se llamó el hombre que fue enviado a Salomón según el versículo 13? Correcto, se llamaba Hiram Abí. Ahora busca en tu Biblia el libro de Ezequiel 27:9. ¿Listo? Lee conmigo. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Aquí se mencionan los más hábiles obreros en calafatear junturas. Calafatear junturas significa tapar con brea entre tabla y tabla del casco de un barco de madera para impermeabilizarlo. Era un trabajo que requería fuerza física. Estos hombres tenían la capacidad de la fuerza física. El tercer versículo es Hechos 6:10. Búscalo en tu Biblia y lee para descubrir qué habilidad tenía Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tenía una sabiduría que no podían resistir sus enemigos. La capacidad de Esteban era intelectual. Nuestras capacidades pueden ser físicas, intelectuales o algunas de destrezas artísticas. El rey David tenía diferentes capacidades. Él fue un pastor con la capacidad de cuidar ovejas. Fue músico con la capacidad de tocar el arpa. Fue soldado del ejército del rey Saúl con la capacidad de luchar en batallas. Un rey con la capacidad de gobernar un pueblo y un poeta con la capacidad de componer canciones. David no fue todo eso cuando tenía tu edad, pero comenzó con tareas muy sencillas y Dios le dio cada vez más capacidades. Tú eres capaz de realizar actividades que otras personas no.
Piensa en algunas cosas que tú puedes realizar y que el resto de tu familia no puede, como organizar cosas por tamaños y colores, cantar o tocar un instrumento, razonar matemáticamente, usar la tecnología y hacer muchas otras cosas más. Esos son tus poderes. Ahora, haz una lista de esos poderes o capacidades que tienes con los que puedes servir a tu familia. Recuerda que pueden ser intelectuales, físicos o destrezas artísticas. Tenemos capacidades para servir a otros, pero ¿cómo se obtienen las capacidades? Dios es el dador de las capacidades. Cuando la iglesia comenzó en la ciudad de Corinto durante el siglo I, los cristianos tenían a su líder favorito. Unos simpatizaban con Pablo, otros con Apolos y otros con Pedro. Entonces Pablo, para corregir esta actitud, les escribió en su carta a los Corintios que no es más importante el que siembra que el que riega, sino Dios que da el crecimiento, porque todos somos colaboradores de Dios y que nadie debe presumir sus capacidades, por las que a veces llegan a admirarnos, porque nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido de Dios. Esto se encuentra en 1 Corintios 4:7. Nuestra actitud debe ser como la actitud de George Washington Carver. Él nació siendo esclavo en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, pero llegó a ser un gran científico. Entre muchas aportaciones, descubrió la elaboración de alimentos, artículos de limpieza y de aseo personal, más de 10 artículos diferentes a partir de las propiedades del cacahuate. Esto ayudó a muchos campesinos a superar la crisis en los cultivos de algodón debido a una plaga. Él fue muy reconocido y recibió muchos homenajes. Él dijo en una de sus últimas entrevistas: "Lo único que he hecho es poner mi pequeño grano de arena en el mundo, haciéndolo de forma tan diligente y completa como me lo ha permitido con su gran luz y fuerza el gran creador de todas las cosas". ¿Quién le dio la capacidad a George Washington Carver? Fue Dios. La instrucción y el aprendizaje son muy importantes para desarrollar capacidades. Lee 1 de Crónicas 25, 6 y 7. ¿Ya lo leíste? Ahora contesta 2 preguntas. De los descendientes de Asaf, ¿qué recibieron los encargados del canto? Exacto, recibieron instrucción. ¿Y qué llegaron a hacer después de recibir instrucción? Así es, llegaron a ser aptos. Entonces, las capacidades las da Dios. Pero es importante la instrucción y el aprendizaje para desarrollar esas capacidades. Tú has recibido capacidades de parte de Dios. Esos son tus poderes. Tus capacidades las recibiste para servir a los demás. ¿Cómo debo usar mis capacidades? Veamos qué dice la Biblia en Proverbios 3:27. Donde la palabra poder significa capacidad. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué dice el versículo que hagamos con nuestra capacidad? Exacto, hacer el bien. Recuerda que mucha gente se niega a hacer el bien con sus capacidades y usan sus capacidades para hacer lo malo. Eso es muy lamentable. Pero así pasa en muchos casos. Sin embargo, nosotros tenemos el mejor ejemplo. Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo que eso era un ejemplo para que ellos lo siguieran. ¿El ejemplo de lavar los pies? En realidad, el ejemplo fue servir a los demás en una posición más baja, como la de un esclavo. Tal vez piensas que eso sería humillante, pero recuerda que Dios nos dejó a cargo de nuestras capacidades para servir a los demás. También recuerda que el Rey del Universo
vino a servir y a dar su vida por muchos. Eso significa que servir no te hace inferior. Los discípulos de Jesús querían ser personas importantes y se preguntaban entre ellos quién sería el más importante. Querían lograrlo como a la mayoría de personas que ellos conocían, como gobernantes y otras personas grandes e importantes. Y Jesús les dijo que esa no era la manera que ellos debían seguir. Investiga cuál es la manera de Jesús en Marcos 10, 42 y 43. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Entonces, ¿cuál es la manera de Jesús? Sí, servir a los demás. Cuando tú sirves a otros con tus capacidades, a los ojos de Dios, tú eres más importante que aquellos a los que sirves. ¿No te parece maravilloso? Tú puedes ayudar espontáneamente cuando veas una oportunidad, pero también puedes encargarte de una tarea fija en tu casa. Tú puedes ayudar a tus papás a usar la tecnología para que se comuniquen con la familia que vive lejos o no pueden visitarlos en estos tiempos de pandemia. También puedes ayudar a tus hermanos con sus tareas escolares o acomodar cosas en tu casa para ayudar en la limpieza. También puedes cantar o tocar un instrumento con tu familia durante el culto familiar y así adorar a Dios juntos. Tú y yo tenemos poderes reales. Son las capacidades que Dios nos dio con el propósito de servir a los demás. De esta manera, Dios usa a aquellos que son sus hijos con sus capacidades para mostrar su bondad a muchas personas. Dios hace a sus hijos sus colaboradores. Dios nos dejó a cargo de nuestras capacidades para servir a los demás. Y esa es nuestra responsabilidad hacia las personas que están a nuestro alrededor y nuestro compromiso delante de Dios. Expresa a Dios tu compromiso con una oración. Oremos juntos. Dios, gracias por los poderes que me diste, que son mis capacidades. Reconozco que soy responsable ante ti de ayudar a las personas que están a mi alrededor, como mi familia, mi iglesia y mi ciudad. Sé que me has puesto aquí para servir. Ayúdame a usar mis capacidades para servir a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me alegra que nos acompañaras. Recuerda suscribirte y abrir el enlace que te dejamos en la cajita de descripción de un audio devocional que puedes escuchar diariamente. Nos vemos la siguiente clase.